alguna vez tienen la oportunidad de ir por allí, escriban, nos vamos a recibir, tengamos que estar juntos, recorremos un poquito ahí. Le tomamos la palabra, pastor. Le tomamos la palabra. Tomen la palabra. Si estoy en Centenario, hay lugar allí. El pastor estuvo ahí haciendo fósiles, fue a Chocón, estoy recomiendo. Así que bueno, agradecido, gracias ahí familia también por recibirnos. Así que bueno, mañana ya cerramos, vamos a estar a la mañana en Yacanto compartiendo el sermón de la mañana y a la tarde ya cerramos. Pero saben que cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que tenemos nuestro encuentro es un privilegio. Primero para mí, como tengo que pedir, ponerme en oración al Señor para preparar los temas, que sea lo que el Señor quiera que diga y no lo que a mí me parece que tenga que decir. Y ahí ya tengo que, mi orgullito, dejarlo a un lado, sí, Señor, si esto es lo que vos querés, amén, vamos por acá. Pero también para las personas que van a recibir, oramos también para que el Espíritu Santo siga trabajando en los corazones y en las decisiones, porque al fin y al cabo es una decisión que tomamos para el Señor, sin hablar al principio, un encuentro con Jesús. Qué desafío llevar a las personas a un encuentro con Jesús, porque yo también necesito de Jesús. No crean porque soy pastor, ya no necesito nada más. No, lo necesito todos los días. Familia, prueba con Jesús, ese es el lema de esta semana que vimos, estos días que estuvimos compartiendo. Hay un versículo que por ahí yo traté de, no es la historia principal de hoy, pero sí me gustaría mencionar allí. Esteban al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, 30-31, vamos a encontrar allí, a ver, cómo Juan, el discípulo, el último de los discípulos que vio vivo a Jesús, resume la razón por la cual tenemos hoy Biblias, por la cual la podemos leer, o sea, en papel, tenemos la bendición de tener un montón de versiones en el teléfono, pero Juan 30-31 nos va a decir cuál es la razón principal. ¿Cuál es la razón principal? Y así Juan 20, 30 y 31 va a decir que Jesús hizo muchas señales o muchas cosas allí en presencia de sus discípulos, las cuales, ¿qué? ¿Cuál que pasó? No están escritas. Y el 31 nos va a decir, pero, las que están escritas tienen una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? Las cosas que tenemos ya escritas en la Biblia. Para que vos y yo creamos en quién? En Jesús. No aquí en mí, no en algún hermano de experiencia, sino en quién que puedas encontrar en la Biblia cada vez que te encuentres y abres la palabra del Señor, que puedas encontrar a Jesús hablando de tu vida, en una situación especial que estás pasando, algo particular que Jesús quiere, que es darte vida eterna. Y es darte vida plena. Juan 10 nos dice que Él vino para darnos vida, para una esa abundancia y otra plena, que puedas disfrutar a pesar de las dificultades. Pero la razón principal para la cual tenemos una Biblia es para que conozcamos a Cristo. Algunos conocen más de la Biblia, otros menos. Lo importante es que hace Cristo con eso que conoces. Entonces Juan, el último de los discípulos que quedó vivo, y una particular, escribió este libro para vos y para mí, porque ya no había más discípulos vivos que habían visto a Jesús, y había una transición entre las personas que habían visto a Cristo vivo y una generación de creyentes como vos y yo que no vieron a Cristo. ¿Y cómo creemos? Por fe. Por fe. ¿Dónde proviene la fe? La palabra del Señor. La palabra. Y fe es confianza. ¿Confianza en quién? En Cristo. Hebreos 11.1 nos va a dar una definición que la fe es la certeza, ¿no?, de lo que se espera, la convicción de qué, de lo que no se ve, que lo completa el versículo 6. Pero que él dice que tenga fe tiene que ser creer en Dios, y creer puede hacer los milagros. Entonces, confianza en quién, en Dios. ¿Lo has visto a Dios? No tuve la posibilidad de Juan, pero sí tuve la posibilidad de estar en el presente del Evangelio. Amén. Y allí conocer a Cristo. Entonces Juan estaba escribiendo a personas como vos y como yo, que no vimos a Jesús haciendo milagros como esto que comentamos en una iglesia General Belgrano, convirtiendo, transformando el agua en vino. Yo lo vi. Pero
pero sí he visto cómo Dios transforma las vidas y hace milagros todavía hoy. Por la intención de Juan era que sigamos creyendo que en la palabra del Señor. Porque aunque no lo veamos físicamente, su palabra tiene poder, como cuando hizo los cielos y la tierra, como cuando vivió aquí. Y si Él habló, e hizo. Habló, las personas creyeron, lo siguieron, sigue siendo un milagro. Y esa es la intención de Juan. Que nosotros, esta generación que no vimos a Jesús, vamos a creer en Él. Amén. Vamos a ver un milagro hoy, ¿te parece? Vamos a ver un milagro. Yo no sé cómo está tu fe hoy, tu confianza en Dios. A veces nosotros creemos que nuestra fe está fuerte, pero cuando llegamos a casa y estamos solitos, vemos que nuestra fe no está tan fuerte. Y Jesús en Mateo 17:20 dice que si nuestra fe fuera como un granito de arena, le podemos decir a este monte, correte, se correría. Y a veces nuestra fe es tan pequeña que para eso nos alcanza. Vamos a encontrar aquí una historia de un papá, cómo fue con una fe tan pequeña, tan chiquita, que no podía hacer mucho, pero su fe empezó a crecer. Tal vez hoy la situación que te pasa ahora, alguna situación familiar, alguna situación financiera, alguna situación matrimonial, de salud, que pensás que no, tu fe no alcanza, que no sabes cómo hacer. Tal vez nuestra fe pueda estar así. La intención de esta noche es que podamos depositar la fe que tengas, ¿en quién? En Jesús. Que pueda ser fortalecida, que te puedas aferrar a Él y puedas transitar este camino hasta que Él venga. Aquellos que ya han tomado una decisión, no soltarse. Aquellos que están empezando a conocer, afianzar su fe. Y aquellos que han venido por primera vez, decir, Señor, yo quiero conocer a Jesús. Y fue real así. Y Juan escribió para mí también. Yo quiero conocerlo. Y el Señor está dispuesto a ser parte de tu vida, a no dejar. Vamos allá a Juan, Evangelio de Juan. Vayan al capítulo 4. Juan capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 46 en adelante. Juan capítulo 4, 46 en adelante, dice así: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando ese oficial oyó que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a sanar a su hijo que estaba por morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y milagros, no creeréis. El oficial del rey le rogó: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ven, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Cuando regresaban, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia: tu hijo vive. Él les preguntó: ¿a qué hora había empezado a mejorar? Respondieron: ayer a las 7 lo dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que esa fue la hora exacta en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Ahora tenemos un milagro, y aquellos que son papás tal vez pueden poner un poquito más en la piel de este papá, ¿no? Yo el año pasado tuve mi hijito a Miquel internado, ¿no? Por problemas pulmonares. Y la verdad que es feo, porque uno se siente impotente porque no puede hacer mucho más. No sabe, está ahí, porque bueno, Señor, pasando la enfermedad a mí, yo lo puedo aguantar, pero sacarlo de acá, estuve internadito allí. Pero acá la situación era desesperante. ¿Por qué? Porque este oficial del rey tuvo que subir para encontrarse con Jesús, ¿no? Una caminata más o menos de 2-3 horas. Aquellos que han hecho caminata ascendiendo saben que no es fácil. Entonces se fue. ¿Se fue a dónde? A buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque había escuchado que Jesús andaba de vuelta en la zona, que Jesús había hecho algunos milagros en Canaán. Entonces dice: no tengo más opción. Mi hijo está sufriendo hace rato. Y se está por morir. Porque el énfasis que hay en el original es que está muy enfermo. Y fíjense, cuando el padre rogó, dice: desciende, porque mi hijo está a punto de ¿qué? De morir. Pero acá vamos a encontrar algunas
para ver si pasaba algo, ¿no? Si pasaba algo. Y vamos a notar después, a medida que vayamos aventando, cómo su fe empezó a aumentar. Pero escuchó que Jesús, que andaba alguien que hacía milagros, que podía hacer algo, y dice, bueno, voy a probar con Jesús. Voy a probar con este hombre. A ver qué puede hacer. Entonces le rogó. Interesante que las respuestas que da Jesús parecen medias duras, ¿no? Porque el hombre le dice, descendé conmigo, vamos a mi casa que mi hijo está enfermo. Y Jesús le dice, si no ven, señales ni milagros que no creen. Acá pensamos nosotros, ¿no? ¿Cómo? Nuestra fe depende de milagros. Solamente mi fe depende si Dios contesta o no una oración. Interesante que a veces nosotros jugamos con el Señor así. Había intenciones ahí detrás de lo que estaban mirando, porque en la entrevista que tuve con mi padre, no fue a solas. Había gente mirando alrededor. El versículo 43-45 dice que había muchas personas que habían visto las cosas que había hecho en el capítulo 2. Entonces estaban expectantes. Ahora que escucharon que un papá venía a pedir un milagro, estaban ahí, a ver qué hace. Así que, ¿verdad? ¿Qué hace cosa? Para quedarnos con la boca abierta, wow, qué vimos, ¿no? Entonces estaban ahí y Jesús le dice, no se presta para ese juguete, porque quiere decisiones y conoce el corazón. Por eso Jesús le dice, si usted no ve señales, ustedes no van a creer. Además, están jugando conmigo. Interesante que a veces nosotros tenemos esa actitud con el Señor, ¿no? Solo lo buscamos al Señor cuando ya no debes, ¿no? Y a ver qué puede hacer este hombre. Hizo tantas cosas con mi vecino, con aquel que lo conoce hace rato, pero yo sé que dentro de mi corazón, donde ocurre ese milagro, chao Señor, no me ves más por acá. Jesús conoce, no quita que no pueda hacer el milagro igual. Sabe cómo actuar en cada uno de nuestros días. Pero aquí hay una lección para nosotros. Aquí hay dos oportunidades que el papá le ruega. Y ese ruego no es simplemente una vez, sino la intención que tiene, que constantemente le estaba diciendo, no quería dejar de hablar, lo estaba tironeando a Jesús para qué, para que vaya. Hay una situación desesperada que a mí me pasó, y le voy a contar aquí, colportando, en Uruguay. Estamos viniendo. Y cuando me encontraba preparando el tema, se me vino a la mente esa escena que fue desesperante. ¿Por qué? Nosotros estamos viniendo, ya terminamos la campaña, nos venimos de vuelta a Argentina, estamos esperando la terminal, tenemos que hacer el check-in igual, check-in. Fue mi esposa allí a la boletería para presentar los pasajes, le dice, mirá, no puedes viajar. ¿Cómo que no puedes viajar? Mi esposa había pedido el documento y un policía le había dicho que con ese trámite que tenía, ese papel que le dio, podía viajar tranquilamente, pasar frontera. Eso fue a mitad de enero, por ahí. O sea que si el policía le hubiera dicho las cosas bien, teníamos tiempo para hacer el trámite que necesitaba. La cosa es que el colectivo ya estaba ahí y partía en una hora. ¿Y qué hago? Le dice Rocío. Y no, tenía que ir al consulado, pero el consulado ya cierra menos de una hora, y ese trámite no te lo hacen enseguida. Va a tener que esperar. ¿Y cuándo el pasaje de vuelta? El domingo, era un miércoles. No, pero no, hasta el otro. Y encima está lleno, así que va a tener hasta el otro miércoles. Estábamos en la terminal los dos, y con Joaquín, que tenía ya 3 añitos. Y uno dice, ¿qué voy a hacer una semana acá en la terminal sin conocer a nadie? Y uno empieza, no. Entonces Rocío se fue hasta el consulado, la atendí, un milagro ahí, no tengo tiempo para explicar todo, cosa que el colectivo ya se estaba yendo porque ya estaba más esperando, más de una hora, y al colectivo le cobra, si hay demora, le cobran en la empresa, por lo tanto el colectivo estaba hace más de una hora para cargar, era la hora y salía. Y entonces yo me acuerdo que estaba con Joaquín en brazos y le decía al chofer, pero mi esposa estaba viniendo, mi esposa estaba viniendo, o sea, ya hice el papel. Pero venía a ver el colectivo alto. No me tengo que ir, me dice, me tengo que ir, no te puedo esperar más. Ya te esperé como 20 minutos. Pero ya estaba viniendo, lo tenía en el teléfono Rocío. Y con Joaquín en brazos. Y rogándole a este chofer
que no se veía, y empezó a hacer marcha atrás, se iba, y apareció Rocío. Parecía una película, apareció Rocío ahí con el pelo abierto. Llegó, paró, subimos los bolsos, nos fuimos. Pero fue una situación desesperante. Un papá con un hijito rogando, un colectivo lleno, gracias a Dios había otras personas, otros jóvenes ahí que estaban orando para que el colectivo no nos deje. Pero esta es la situación desesperante que tenía este papá, que fue con una fe chiquitita a Jesús. No sabía si Jesús iba a funcionar en su vida o no, porque no había visto grandes milagros en su vida. Sí lo había escuchado. Entonces parecía que si no hace un gran milagro yo no voy a creer. Tenemos esa actitud con Jesús, que tiene poder para hacer milagros, para solucionar tu problema. Pero yo quiero que hagan el milagro. El milagro. Aquí tenemos la primera también, si se quiere, aplicación para nosotros, de poder orar así, para que nuestra fe empiece a crecer, a tener confianza en Jesús, en ese Dios poderoso, y el poder para hacer milagros. Tenemos que orar. Y saben que la oración no hay nada de otro mundo. La oración es simplemente que abrir mi corazón a Dios y contarle lo que me pasa. No hay receta para una oración. Lo que sí, tenemos que tomar el tiempo para orar. ¿Sí? Y aquí este Padre estaba enseñándonos a nosotros que tenemos que orar. Tenemos que orar al Señor. El Señor tiene poder para fortalecer esa pequeña fe, para que empiece a crecer, y a crecer, y a crecer. Y aquí el Padre siguió insistiendo, y versículo 50, versículo 50, porque Jesús responde así, le dice, vete, Jesús le dijo, ve, o vete, en otra versión, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús. ¿Y qué hizo? Se fue. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Estoy diciendo, Señor, mi hijo se está muriendo, ¿no? Me parece que no están entendiendo la situación. Al final vine a ver un personaje que había escuchado que hace milagros y ahora me dice, primero tira ahí al aire, si no enseñarles que los hijos no van a creer, y ahora me dice, andate, tu hijo vive. ¿Qué hubiera hecho vos? Fuiste a buscar al doctor y te dice, tranquilo, tu hijo vive. Con tu poca fe. Pero fíjense que hay un punto seguido, dice que el hombre se fue y creyó la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque había tenido ya un diálogo con el Señor. Había empezado a conocer, vio en Jesús que había alguien que se podía acceder. Alguien que está dispuesto a escuchar, a pesar de esas palabras que no eran para él, sino eran para aquellos que estaban esperando, de curioso, de llenar su curiosidad, pero hablaba a ellos, pero con ese papá tenía otra relación especial. ¿Por qué? Mira el primer punto para que nuestra fe empiece a crecer, confiemos más en Jesús, conocerlo a través de la oración. Ahora le va a decir, vete, tu hijo vive. Y yo, sinceramente, le hubiera arrastrado a Jesús, jamás me lo llevo ahí para que vea cómo está mi hijo y lo sane, o por lo menos vea que está aquí. Pero este hombre, un oficial del rey, que solamente había escuchado de Jesús, que fue con su pequeñita fe, él empezó a fortalecer su fe y se fue. Pero dice, acá nos da el detalle principal. ¿Y recuerdan por qué Juan escribió su libro? ¿Para quién? Para vos y para mí, para personas que no vimos a Jesús haciendo milagros. Este papá no había visto a Jesús haciendo milagros, sino que tenía palabra del Señor. Porque dice que se fue creyendo en la palabra del Señor. Es interesante porque vos y yo tenemos una Biblia. Y capaz que algunos ya hace rato que sabe de la Biblia, sabe de Jesús, otros tal vez estamos así empezando a conocer a Jesús a través de su palabra. Lo interesante es que su palabra tiene el mismo poder que hace 2000 años. Por eso su palabra es viva y eficaz.
No sé qué problema tenés hoy en tu vida. No lo sé. Capaz que a un problema similar como este papá, que tiene un hijo que no sabe qué hacer con él. Buscó un montón de maneras para solucionar un problema. No sabe qué hacer. Cada vez está pasando alguna situación que vos no más conocés. Que querés salir pero no podés. Y que estás clamando al Señor ese tiempo. Pero no podés salir. Porque hay un detalle. Nos cuesta creer. Nos cuesta avanzar. Porque acá este papá decidió que creerle a Jesús. Y la confianza y la fe que en la Biblia tenemos es creer en Jesús, aún a pesar de que no vea el milagro enseguida. Porque la certeza es que Jesús está y tiene poder ¿para qué? Para cumplir su voluntad. En vos y en mí. Y te va a dar paz. Te va a dar paz con la respuesta que vas a recibir. Ese es el problema que vos tenés. Qué bueno estaría para que se lo hagas así. Yo no sé cómo resolverlo. Vengo a ti, estoy esta noche acá. Hace tiempo que estoy con un problema, no sé cómo resolverlo. Hace tiempo que estamos con nuestra pareja, nuestro matrimonio, dando una fachada, porque estamos mal. Y queremos mejorar, pero parece que es peor. Hace tiempo que queremos arreglar una situación económica y no llego. Me endeudo más, no sé cómo seguir adelante. El Señor nos dice que tiene poder y que si nosotros depositamos su fe, nuestra fe en Él y lo conocemos a través de su palabra, el Señor puede hacer milagros. Pero depende de tu decisión. Este papá se fue sin ver el milagro y la clave fue que le creyó a su palabra. Y esa es la misma clave que tenemos para nosotros en nuestra vida. ¿Querés conocer a Jesús? ¿Te gustaría conocerlo más a Jesús? ¿Qué puede hacer en tu vida? ¿Tenés preguntas? El Señor la va a responder. ¿Querés que tu vida cambie? Tu fe está chiquita. Te invito. Puedo conocerlo más y más en su palabra. El texto sigue que papá descendió, ¿no? Volvió de vuelta a su casa. Y allí vamos a encontrar algunos, vamos a decir, estudiosos de la Biblia que tienen alguna hipótesis sobre su descenso. Porque fíjense que tardaba, de subida tardaba 3 horitas más o menos, bajarla mucho menos. Y se demoró, dice que al otro día llegó. Hay algunos especialistas de la Biblia que dicen que se fue porque dudó de Jesús. No quería llegar a casa y encontrarse que su hijo no lo tenía más. Por eso dice que se demoró, como que no quería llegar a casa. Sin embargo, el texto no lo dice eso. Porque el texto dice que el hombre avanzó en su vida creyendo en quién? En la palabra del Señor. Y hay una escritora que se llama Elena de White que tiene un libro que se llama El deseado de toda la gente. Y relata este episodio. Y dice que el padre cuando volvió, ahora veía todas las cosas mejor. Ahora los carros tenían rosa. Ahora el frío, corta. Una brisa para mí. Porque cuando se ascendió, ahora Jesús, su vida estaba mal. Estaba preocupado, angustiado, fue mal. Todo le parecía feo. Todo le parecía feo. Ahora cuando volvió en paz. Tenía otra mirada. Es Jesús que me encontré. Su palabra es verdadera. Y es más, el texto nos va a decir, aquí no pasó esto. Ayer a la 1:00 se dio cuenta de que fue la hora exacta que Jesús le había dicho, vete, tu hijo vive. El que hoy estés aquí no es de casualidad. Dios no es un Dios de casualidades. No es un Dios de bueno. No, Dios tiene un propósito grande en tu vida. Va a depender de cómo está tu fe, de cómo te relacionas con Él. Si pasas tiempo en oración, estás dispuesto a escuchar, si estás dispuesto a creer en su palabra y ser obediente. La diferencia de este milagro fue la decisión que tomó este papi
palabra, de haberla entendido, Señor. ¿Qué más? Que Jesús es real y tiene tanto poder, aún presente, que no lo ve, porque su palabra tiene poder. Quiero hacer una invitación, no yo, presente. ¿Te gustaría quedar como su papá, con esa fe gigante, que tal vez hoy viniste con una fe chiquitita, sin saber qué ibas a hacer, cómo ibas a avanzar, y te diste cuenta que te hace falta creer la palabra del Señor, hacer una decisión de entrega como lo hizo este papá? Y fíjense que el detalle termina aún más feliz. Que tanta fue la felicidad de este papá, tanto fue lo que vivió y contó. Juan lo resume en una frase que leyó él y toda su casa. Pero este papá le contó todo lo que vivió allí, hizo el esfuerzo de ir, hizo el esfuerzo de llegar hasta Jesús, porque hay una parte que tengo que hacer yo, que es decidir. Esa parte no la va a hacer Jesús, esa parte te toca a vos. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Dios te contaste con Jesús. No, pero no sé, hoy te contaste con Jesús. Y Jesús quiere sanar tu vida, hacer ese milagro que estás esperando. ¿Te gustaría que Jesús haga un milagro en tu vida? ¿Te gustaría tener esa fe de su papá, que hizo de la palabra del Señor su esperanza, su fortaleza, y siguió en el camino de su vida? Te invito a que si esa es tu decisión, pongo en el pie, dice Señor, la verdad que mi fe no estaba tan bien como pensé, y yo necesito de tu palabra, necesito que mi fe sea fortalecida. Vos sabés cómo está mi vida. Quiero invitarte a que le pongas en las manos de Él. Eso que vos estás viviendo. Eso es un problema. Vos podés hacer una decisión que sabés que tenés que tomar con Él. No querés avanzar porque te falta. No sabés qué hay por delante. Tu papá tampoco sabía qué había por delante. Sí sabía que su palabra tiene poder. Y Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Te gustaría que Jesús forme parte de tu vida? Invitarte, como así, Señor, acá estoy. Mi fe chiquitita, vos me conoces. Te la doy, fortalecer. Quiero estar contigo, quiero vivir contigo, quiero disfrutar la vida contigo. Y ahora más, que me parecía feo, ahora verlo de otra mirada, con la que tú me das. ¿Te animás a decir eso al Señor? Invito a ponerte de pie y vamos a pedir esto al Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Gracias, Señor, porque a pesar de cómo estamos, a veces rotos, sin esperanza, a veces nuestra fe tan pequeñita que no sabemos si tú nos escuchas o no. Gracias, Señor, porque aquí nos encontramos sin tu palabra. Jesús, tú sí escuchas. Tú sí respondes. Pero que necesitas una decisión nuestra, de seguir avanzando por fe en esta vida, Señor. Creyendo en tu palabra, haciendo la parte de nuestra vida, Señor, y sabiendo que tú no nos abandonas. Señor, que hay personas que no conozco, pero tú sí la conoces. Y tú sabes qué tienen hoy en su vida que no la dejan también vivir una vida feliz y plena. Algunos podemos tener problemas familiares, unos hijos, una adicción, conyugales. Otros tal vez están tomando esa decisión, Señor, de hacer una entrega completa a ti. Tú conoces que hay en ese corazón. Pero queremos pedirte, Señor, que así como tu papi rogó, pidió, escuchó tu voz y avanzó,